Amén. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero saludar a cada uno de los hermanos y hermanas de nuestro discipulado. Que el Señor sea con ustedes en gran manera, bendiciéndoles en todas las áreas de su vida. Amén. En lo espiritual principalmente, como así también en lo material, en lo sentimental, en lo familiar, en lo laboral, en todas las áreas. Deseo de todo corazón que el Señor sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Lo primero que vamos a hacer es orar al Señor, pedirle al Señor su dirección para esta clase, para este día de hoy. Amén, para que esta clase también pueda calar profundamente en su corazón. Y no solamente en su corazón, sino que también en su mente, para que usted la pueda memorizar, guardar allí, ¿cierto? En este disco duro que tenemos en nuestro cerebro, para que de esta manera usted la pueda recordar y estar poniendo por obra esta enseñanza. Es muy importante, hermano, es muy importante que cada una de las enseñanzas usted la pueda colocar por obra. Amén. No es muy válido aprender de la palabra si no vamos a colocar la palabra por obra. Amén. Así que vamos a orar al Señor a esta hora antes de iniciar. Amén. Padre eterno, vamos delante de tu presencia esta hora, Señor, en primer lugar, para darte gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos estar una vez más, Señor, en este hermoso discipulado. Oro, Padre mío, hasta ahora para que nuestras mentes sean abiertas, Señor, para que nuestro corazón, Señor, sea sensibilizado a través de tu palabra, de tu enseñanza. Padre, y todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos recibir a través de este discipulado, también, Padre mío, podamos entregárselo a otro, también lo podamos compartir con otros. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están en este discipulado y esperamos que sean grandemente bendecidos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, a seguir, Padre mío, tomado de tu mano, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Bendice este discipulado cada día, Señor. Oramos por las personas que aún no se han incluido para que se puedan incluir. Señor, hacemos un llamado, Señor, en lo espiritual, Padre mío, para que tus ángeles puedan ir a susurrar al oído de aquellos que necesitan ser discipulados, de aquellos que necesitan conocer a Cristo, que esto pueda ser una alternativa, Señor, una forma de poder traer a la gente a los caminos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor. Te pido ahora, Padre, que a través del Espíritu Santo mi vida sea usada, que mis labios sean usados, que mi voz sea usada, Padre mío, para que todo lo que podamos enseñar acá sea de bendición, Señor, y que venga y provenga a través del Espíritu Santo. Anula toda palabrería humana, anula todo pensamiento humano, todo conocimiento, toda teoría, Señor, sea anulada hasta ahora, Padre mío, para poder concentrarnos y aprender de lo medular, de lo importante de la palabra, Señor, de la esencia de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Iniciamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta clase, amados míos, ya segunda clase de este discipulado 2021. Después de esta fusión de escuela bíblica y discipulado, ¿cierto? Estamos ya en nuestra clase número 2. Video número 3. Recuerde que hubo un video instructivo para que usted no se confunda. El primer video fue un video instructivo, fue una pequeña introducción de lo que es este nuevo discipulado, ¿cierto? Que fue esta fusión de la escuela bíblica con el discipulado que había, y tener un solo grupo para seguir avanzando. Esto debido a lo que Dios puso en mi corazón, que es el tiempo, hermanos, de poder concentrarnos al 100% en lo que es el camino del Evangelio, el poder caminar, el poder afirmar nuestros pasos por este Evangelio bendito. Amén. Bueno, que el Señor nos dé sabiduría hasta ahora y Él nos ayude, ¿cierto?, a entender lo que Él tiene preparado para nosotros en este día. Bueno, obviamente, ¿cierto?, nuestro discipulado ahí, que le cambiamos un poco acá lo que decía, ¿cierto?, inscripciones abiertas todo el año, dice ahora. Amén, porque
Este es un discipulado que va a ir dando vuelta, hermano, que vamos a ir aprendiendo muchas cosas, y seguramente en este aprendizaje también, ¿cierto?, nos vamos a tocar y vamos a retomar algunos temas para ir recordándolo y puntualizando también en ciertas enseñanzas que son siempre, ¿cierto?, van convalidando una enseñanza con la otra, y eso es importante, que nosotros podamos ir haciendo este ejercicio de convalidar una clase con otra, y posiblemente en 10 clases más nos vamos a encontrar que hemos vuelto a la primera clase nuevamente con algunos detalles, con algunas cosas, ¿cierto?, que el Señor vaya entregando. Así que dejémonos guiar y llenémonos de la gracia del Espíritu Santo a esta hora para ser ministrados a través de este discipulado. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a la primera página, encabezado, ¿cierto?, que dice: Jesús es el camino. Jesús es el camino. La clase 2. Dijimos, ¿cierto?, la clase pasada que esta clase íbamos a hablar sobre este tema, el camino. Amén. Recuerde usted, estamos concentrándonos, ¿cierto?, y centrándonos, más bien dicho, en este versículo, ¿cierto?, que es Juan 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Este versículo entonces es nuestra base, ¿cierto?, de este inicio de discipulado, para que nosotros lo podamos tener en consideración. Recuerde siempre este versículo, ¿ya? Lo puede buscar en la Reina Valera también. Hay otra forma de escritura, digamos, de lenguaje, donde usted también allí lo va a encontrar. Bueno, centrándonos en este versículo, vamos a comenzar entonces hablando de este tema tan importante que debemos entender y comprender, que es, ¿cierto?, el camino. Dice que cuando nos referimos a que Jesús es el camino, significa que debemos seguir sus pisadas, andar como anduvo Él, obviamente como anduvo Jesús, ¿cierto?, en santidad. Esta es una de las cosas más importantes que debemos tener claro en nuestra vida, que nosotros cuando entramos y comenzamos a caminar por el camino del Evangelio, nosotros venimos, ¿cierto?, en pos de comenzar a andar y avanzar en un camino que es santo. Amén. Es por eso que debemos quitarnos el calzado, ¿cierto?, o las sandalias del pecado, del mundo, todo eso que traíamos sucio. Hay una costumbre en China o en Japón, si no me equivoco, donde las personas cuando llegan a casa, ¿cierto?, por un tema de higiene, ¿cierto?, se sacan sus calzados fuera de la casa y entran con unas pantuflas o algo que ellos usan solamente al interior de la casa. ¿Por qué? Porque no quieren contaminar, ¿cierto?, el lugar donde ellos viven con los microbios, con todo lo que puede arrastrar el calzado hacia nuestros hogares. Es una costumbre, una tradición muy importante que nosotros deberíamos considerarla también para nuestros hogares. Amén. Usted dirá, son exagerados. No, hermano, pero muchas enfermedades y muchas cosas entran a nuestro hogar por lo que nosotros traemos de la calle o donde andamos, y eso lo transportamos en nuestros calzados. Amén. Por eso es importante que, hablando espiritualmente, nos saquemos los zapatos, los calzados, ¿cierto?, de este caminar que tuvimos por el mundo, de este caminar que tenemos en el mundo, ¿cierto? Nos podamos sacar los calzados cuando venimos a la presencia del Señor. No los zapatos, estoy hablando en un término espiritual. Y entender, amados míos, que entramos en un camino santo. Así como Dios le dijo a Moisés, ¿cierto?, cuando la zarza ardía, le dijo: Moisés, quita tu calzado, le dijo, porque el lugar que tú pisas, santo es, tierra santa es. Bueno, nosotros, hermanos, entramos a este camino de santidad. Es algo muy importante que debemos entender. Antes de pasar más adelante, santidad no tiene que ver con santulones ni santulonas. Eso tiene que quedar muy claro. El santulón o la santulona es la persona que lo demuestra por fuera, que se ve, ¡ay, qué santo! Pero por dentro de su corazón está podrido a veces, hermano. Amén. Así que hay que no confundir.
Amén. No es andar así todo el día haciéndose el santito, no. Usted debe caminar en santidad. Y sus pensamientos, hermano, incluso sus pensamientos, sus sentimientos, no es solamente lo que usted demuestra para el resto. Amén. Y es más, ni siquiera es lo que usted demuestra para el resto, es lo que usted tiene para Dios. Mire, es lo que usted tiene para Dios. Por eso es importante andar en santidad. Amén. Ucha, yo no me quiero embolar, hermano, porque yo me embolo, me voy a embolar, como dicen los jóvenes, y comienzo a hablar y no termino nunca. Se alargan los videos y es lo que menos quiero. Pero bueno, el segundo punto, ¿cierto? Vamos a ver acá, sí, cambié. Dice, también se entiende que son las instrucciones que nos dejó para alcanzar la salvación. Amén. Esto que está acá, ¿cierto? Se debe entender como el Evangelio de Jesucristo, el camino, ¿cierto? Que nosotros caminamos, se debe entender también como las instrucciones que nos dejó Jesús para alcanzar la salvación. Él nos dejó un manual, Él nos dejó instrucciones, que son el Evangelio. Los Evangelios, los 4 Evangelios, ahí precisamente aparecen las instrucciones más que nada para seguir este Evangelio. Amén. Lo que viene después, los otros libros en el Nuevo Testamento, son también las instrucciones de Jesús mismo, en el tiempo, a través de los apóstoles, los discípulos y de todos aquellos que el Señor usó. Amén. Bueno. Seguimos hablando porque es el camino, porque Jesús es el único camino que nos lleva y nos une al Padre. Amén. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre, que es el único mediador. El único mediador. Amén. Jesús es el único mediador. Por lo tanto, Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Amén. Si usted quiere llegar a Dios, si usted quiere llegar al Padre, es a través de Jesús. Es el único camino que hay, no hay otro camino. Amén. Así que espero que vaya entendiendo usted entonces, ¿cierto? ¿Por qué, cierto? Jesús es el camino. Amén. Vamos a darle una pasadita bien rápido. Dice, cuando nos referimos a que Jesús es el camino, significa que debemos seguir sus pisadas y andar como Él anduvo, en santidad. También se entiende que son las instrucciones que Él nos dejó para alcanzar la salvación. Amén. Y Jesús es el único camino que nos lleva y nos une al Padre. Es el único mediador. No hay otro camino. Amén. Continuamos, avanzamos entonces. Ayúdenos al Señor a entender, hermano. Es maravilloso entender esto porque nos ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Dice, existen 2 caminos que nos llevan a la eternidad. Amén. Aquí en el dibujito se puede ver bien claro. Hay 2 caminos que nos llevan a la eternidad. Es muy importante entender dónde queremos vivir nuestra eternidad. Es muy importante creer que existe una vida eterna. Es importante creer eso, hermano. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, una de las cosas que tenemos que entender es que existe la vida eterna. Amén. Mateo 7, del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Pocos son los que la hallan. El mundo, en general, nos ofrece, hermano, tantas cosas lindas. El mundo nos encanta. El mundo a usted lo encanta. El diablo usa el encanto. Y usted sabe que el encanto también viene de la hechicería, de la brujería. Por lo tanto, el diablo lo que hace es encantarlo a usted con las cosas del mundo. Esto es bonito, la plata, el dinero, el trabajo, la droga, el alcohol, los vicios, el sexo, etc. Muchas cosas. Y el diablo se los presenta a usted como bonito. Este camino ancho es muy fácil, hermano, de entrar, porque la puerta es ancha, el camino es ancho, por lo tanto es muy fácil de entrar. No es difícil entrar por allí.
¿cierto? Porque usted entra tal cual es y suma y sigue sumando más pecado a su vida, viviendo de una forma errada, ¿cierto? E incluso es más. Yo aquí quiero ser muy puntual también en esto. Hay mucha gente muy buena, bondadosa, cariñosa, amorosa, que son buenos con los prójimos y todo, que van por el camino ancho. Porque elegir el camino angosto es elegir ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino. ¿El camino aquí? A la salvación. Hay dos caminos, ¿cierto? Como mostraba esta imagen, hay dos caminos. Tenemos el camino ancho, que usted puede ver que aquí la gente va como si nada, el camino ancho, y mira dónde terminan, en la perdición, en el fuego eterno. En cambio, el camino angosto, ¿cierto? Es un camino mucho más difícil de poder ingresar, de entrar. Y usted ve que son los menos los que van por el camino angosto, ¿cierto? En cambio, por el camino ancho, hermano, son muchos los que avanzan por ahí a ciegas, yéndose a la perdición. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántas personas hoy día mueren, pierden su vida y están ahí en la perdición, en el camino ancho? Dios tenga misericordia. Por eso es importante predicar, por eso es importante llevar la palabra del Señor a las personas, por eso es importante llevar el mensaje de Cristo para alcanzar a aquellos perdidos, aquellos que van por este camino ancho. Hay que traerlos al camino angosto, hermano. Amén. Usted dirá, pastor, pero yo voy por el camino angosto, ¿cómo me voy a volver al camino ancho a sacarlo? No, hermano. Si el camino es Cristo, si usted está en Cristo, usted está en el camino angosto. Amén. Eso no quiere decir que usted no pueda atraer a la gente. Hoy día estamos a tiempo, hermano, de atraer a la gente, decirle desde el mismo camino angosto. Yo siempre he tenido otra visión, no como este dibujito que veíamos acá. Yo tengo como otra visión del camino angosto y ancho, y a lo mejor usted lo va a compartir conmigo. Pero yo siempre he visto, de acuerdo a mis pensamientos, esto es algo totalmente personal, hermano, que se lo quiero compartir porque posiblemente a usted le sirva. Pero yo noto que el camino angosto, ¿cierto? Este camino angosto nos va a llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Por lo tanto, es un camino angostito y que va hacia arriba, ¿cierto? En cambio, el camino ancho, ¿cierto?, nos lleva a la perdición, pero el camino es tan ancho que nos lleva a la perdición que este está de la tierra hacia abajo. En cambio, nuestro camino se eleva, va al cielo. Este camino angosto va hacia arriba. Por lo tanto, nosotros vamos caminando hacia arriba. Y en este camino hacia arriba, seguramente todo lo que está abajo, hermano, es el camino ancho, que lleva a la perdición a la gente. Entonces, si nosotros vamos en este camino, como aún no vamos tan alto, ¿cierto? Porque aún no estamos en ese lugar tan glorificado. Si vamos camino nomás, por mano ahí, recién entramos por la puerta angosta. Entonces, no nos creamos tampoco el cuento que ya estamos casi en las nubes. No, vamos entrando recién por la puerta angosta. No importa los años que usted lleve en el Evangelio, pero estamos en este proceso de ir camino a la salvación. Amén. Algunos ya van un poquito más adelante, por supuesto que sí. Pero en este trabajo, hermano mío, que yo les decía de predicar el Evangelio de Cristo, es cosa de empezar a hablar para el lado. Empezar a predicar para los que nos ven de al lado, porque hay mucha gente que nos está mirando a nosotros como vamos por el camino angosto y no estamos haciendo nada, no les estamos invitando, estamos siendo egoístas. Total, nosotros nos salvamos, como dicen por ahí, te salváis solo. ¿Cierto? No, esa no es la visión de Cristo, salvarse solo, no es la visión de Cristo. La visión de Cristo es salvar a todos. Entonces, si Cristo viene a mí, yo tengo que tener a Cristo en mi vida. Y si yo tengo a Cristo en mi vida, pienso como Él, siento como Él, quiero como Él, amo como Él. Entonces, el anhelo de mi corazón debe ser el anhelo de Cristo. ¿Y cuál es el anhelo de Cristo? Que todos se salven, o la gran mayoría, o los que más podamos. Por lo tanto, por eso debo ir y predicar el Evangelio de Cristo. ¿Se entiende, hermano? Debo traer a la gente al camino. Amén. Debo invitarlo a este camino en el cual yo voy, en el camino angosto que es Cristo Jesús. Él es el camino. Ven a Cristo, ven a este camino, este camino es mejor que ese. Claro, aquí en el mundo la vaya a pasar súper bien, la vaya a pasar bacán, como dicen los jóvenes, va a ir a fiesta, carretes, sexo, pornografía, lo que tú quieras, está todo permitido ahí en ese mundo. Pero te va a llevar a la perdición, porque hay una vida eterna.
Y en esa vida eterna hay dos posibilidades de vivir: o en el reino de los cielos o en el infierno. Amén. Muy bien, continuamos. Vamos a poner acá la página y vamos a avanzar. Se me tupe un poquito aquí esto, hermano, me cuesta. Dice: ¿cómo encontramos esta puerta, la cual es la entrada al camino angosto? ¿Cómo vamos a encontrar esta puerta que es la entrada al camino angosto? Esta puerta no la vamos a encontrar, por favor ponga mucha atención en esto, hermano. Yo siempre cuando escribo trato de escribir como que si estuviera haciendo la clase. Yo no pongo tip ahí para yo acordarme lo que tengo que decir, porque en el fondo si usted se queda con este material no le va a servir de nada con puros tips. Lo que usted necesita es la información, y esta es la información que Dios ha puesto en mi corazón para poder traspasársela a usted. Dice: esta puerta no la vamos a encontrar por nuestras acciones, por nuestros méritos o por ser una persona excepcional. Solo la encontraremos por amor y misericordia de Dios, quien nos llama y nos da esa oportunidad de entrar por la puerta angosta y comenzar este proceso por el camino del Evangelio que nos dejó trazado nuestro amado Jesús. Amén. Pero antes de entrar por esta puerta estrecha, escuche bien, pero antes de entrar por esta puerta estrecha, hay algo muy importante que debemos hacer, y eso es morir a nuestra carne. Aleluya, Dios nos ayude. Es morir a nuestra carne, a sus deseos pecaminosos, y ser capaz de renunciar, ahí me faltó una R, de renunciar a todo lo que nos ofrece este mundo para entrar por la puerta ancha. Amén. Y tenemos este versículo bíblico que respalda lo que acá arriba dice. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de los filipenses. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Oh! Gloria a Dios. El apóstol Pablo era tajante, hermano. Era sí o sí. El apóstol Pablo no andaba con medias pintas, no. El apóstol Pablo, Cristo salió a su encuentro, Cristo salió, ¿cierto?, a su vida, lo trajo y a trabajar, ¿cierto?, en su ministerio como un apóstol más, un apóstol para los gentiles. Pero el apóstol Pablo fue un cambio radical, completo, hermano. Él todo, murió a todo el mundo, desechó todo. El apóstol Pablo era un hombre muy letrado, era un hombre que tenía buenos recursos económicos, que tenía muy buenos contactos, era un hombre que tenía poder incluso. Dejó todo, abandonó todo por seguir a Cristo. Estuvo dispuesto a morir a todo, hermano, a todo, incluso a los deseos de su carne, a todo. Muchas veces el apóstol Pablo tuvo que pasar por muchas situaciones, es un claro ejemplo. El apóstol Pablo es un claro ejemplo, hermano, de cómo hay que morir a la carne y de la decisión que hay que tomar. Incluso no tenerle miedo ni siquiera a la muerte por causa del Evangelio. Hoy día yo creo que muchos hermanos de nosotros, si nos preguntaran: ¿usted moriría por Cristo? ¿Usted moriría por el Evangelio? Creo que lo pensaríamos, ¿cierto? No es tan fácil. Pero sabe que deberíamos estar dispuestos hasta morir por la cruz, a morir por Cristo. Y ese tiempo se acerca, hermano. Ese tiempo se acerca en que los cristianos van a comenzar a ser perseguidos. De hecho, ya están siendo perseguidos. Hoy día en nuestro país nosotros estamos aquí tranquilitos nomás, como que no vemos mucho lo que pasa afuera. Pero hermano, hermana, hay que estar atentos porque ese tiempo viene. ¿Está preparado usted? ¿Es valiente? ¿Está realmente en el camino? ¿Tiene afirmado sus pasos en este camino que es Cristo Jesús? Dios nos ayude. Amén. Continuamos. Qué es lindo aprender de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué es lindo tomarnos de los ejemplos, del ejemplo que es Él, específicamente Él, hermano.
Amén. Dice, cuando ya hemos entrado en el camino, es tiempo de andar en él. Tenemos que ser hacedores y no tan solo oidores. ¿Se recuerda lo que decíamos al principio de esta lección? No sacamos nada de aprender tantas cosas si no las vamos a poner en práctica. No sacábamos nada de tener un discipulado por acá, una escuela bíblica por acá, si al final, hermano, no se estaba poniendo en práctica. Usted dirá, pastor, ¿y cómo sabe usted? Porque no cumplían, por mano. Si no cumplían con las tareas del discipulado, si no cumplían con las obligaciones del discipulado o con las obligaciones de la escuela bíblica, ¿cierto? No estaban cumpliendo, por hermano. Si no me cumplían a mí en esta tarea que teníamos de escuela bíblica y discipulado, ¿cuánto más no le cumplirán al Señor? ¿Cierto? Si uno tiene que tomar esa medida. Es como la gente muchas veces que dice, yo amo al Señor, yo honro al Señor, yo respeto al Señor. Pero resulta que Dios le pone una autoridad por delante y no la respetan, no la honran. ¿Cuántas personas no honran a sus pastores? ¿Cuántas personas deshonran a sus pastores? ¿Cuántas personas, hermanos, no honran a las autoridades que Dios ha puesto en este país? Por muy bueno o malo que sean, eso a nosotros no nos incumben. Dios nos manda a obedecer, hermanos, y a respetar a nuestras autoridades. Obviamente, si nos dicen que no prediquemos el Evangelio, no los vamos, todo lo que esté fuera, ¿cierto?, o en contra de Dios, obviamente no lo vamos a aceptar. Pero tampoco se me da derecho a tratarlo como yo quiero, con garabato, de desearle la muerte, así como lo hace la gente con el presidente de la República, por ejemplo, con los carabineros, que son autoridad también. Yo no estoy defendiendo a nadie, no estoy a favor de nadie, pero es un respeto, hermano. La autoridad, hoy día fíjese que se ha perdido el respeto a la autoridad en todo el mundo. Y mire todo lo que está pasando. Hay un caos. Hoy día cada cual hace lo que quiere. Ya hoy día no hay prácticamente justicia. Uno no puede ni creer hoy día en la justicia terrenal porque no existe. Porque hoy día ya cada uno hace lo que quiere. Dios nos ayude, hermano. Entonces, debemos hermano, poner en práctica. Amén. En Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, dice lo siguiente: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro a un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Muy buen ejemplo este, hermano, muy buen ejemplo. El que escucha la palabra y no la pone por obra es como aquel que se mira al espejo, se está mirando al espejo y se da vuelta y camina y ya se olvidó como es él mismo, imagínense. Así es las personas que escuchan la palabra y no la hacen. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el camino? Porque ahí está todo, amados míos. Cristo Jesús es el camino. Mire, Él nos dejó enseñanza, ¿cierto? Él nos dejó instrucciones. Él nos dejó un manual de vida. Él nos dejó todo, hermano, para que nosotros podamos caminar por este camino. Jesús lo hizo. Jesús nos dejó ese manual de vida, ¿cierto?, para que nosotros aprendamos a caminar por este camino. Nos dio ejemplo, nos enseñó con parábolas, nos demostró su amor muriendo en la cruz, nos demostró el poder del Padre puesto en Él a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de tantas cosas, hermano. Si incluso fue capaz de parar el viento y las olas del mar. Él es el camino. Ese es en el camino que nosotros estamos. ¿Le ha tomado el peso en el camino que usted está? ¿Sabía usted que usted, hermano, está enviado a ponerle las manos a los enfermos y los enfermos tienen que sanar? Pastor, sí, pero yo siempre oro por los enfermos y ninguno sana. No vamos a hacer comentarios con respecto a ese tema. Es que es la voluntad de Dios. No, hermano. ¿Sabe? La voluntad de Dios es que usted ande en santidad. La voluntad de Dios es que yo ande en santidad. Y si yo no hago la voluntad de Dios, Dios no me va a usar. Lo de Cristo no lo va a colocar en mí.
porque no soy digno, por hermano, si no ando en buenos pasos, si no estoy en santidad, no vivo en santidad, Dios no va a colocar lo de Cristo en mí. ¿Se entiende, hermano? Por eso Jesús es el camino, porque nosotros debemos imitarlo, seguirlo, debemos obedecerlo. No solamente imitarlo y seguirlo, qué lindo seguir a Jesús, qué lindo es imitarlo, pero no me gusta mucho obedecerlo porque hay cosas que Jesús dijo que no, a mí no me gustan. No, hermano, es un todo. El camino es un todo. Usted no puede tomar lo que le gusta a usted nomás. No, es todo para usted, todo para mí. Amén. Jesús es todo. Muy bien, continuamos. Dice, vamos a cambiar para ahí. Dice, ahora entendemos por qué se llama el camino angosto. Hay pocos que están dispuestos a andar realmente en este camino, porque de hecho nos causa sufrimiento cuando renunciamos a nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor. Sin embargo, andar en el camino angosto no es una vida pesada. En realidad, hay una libertad enorme allí, hermano. Libertad para no estar atado a cometer pecado cuando somos tentados. Tenemos libertad en este camino, hermano. Mire qué lindo lo que nosotros encontramos en este camino. Vamos a explicar inmediatamente esto. Vamos primero a la cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 3, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de sus vidas terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino que cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. ¡Wow! ¡Wow, hermano! ¡Qué directo estos versículos aquí! Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Pero mire, para que usted entienda bien lo que dicen estos versículos. Ahora entendemos por qué se llama el camino angosto, porque hay muchos que están dispuestos a andar realmente en este camino. Hay pocos que están dispuestos a andar realmente en este camino, porque de hecho nos causa sufrimiento cuando renunciamos a nuestra propia voluntad. ¿Sabe? Andar en el camino que es Cristo Jesús es aceptar la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Mire, ya ni siquiera tanto pecado, ya no hablemos tanto del pecado, hermano, ya que pornografía, que alcohol, que droga, que robo, que etcétera. Mire lo que está hablando aquí, mire el detalle que hay aquí, que es un detalle muy importante que debemos contemplar. Dice, cuando renunciamos a nuestra propia voluntad. ¿Sabe? Una de las cosas que detiene al cristiano en este camino es cuando nos dejamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Cuestionamos todo lo que Dios hace, cuestionamos todas las decisiones que el pastor toma, cuestionamos todo lo que dice la palabra, cuestionamos todo lo que se nos enseña. Cuestionamos todo, siempre estamos cuestionando. No morimos a nuestra carne, no nos dejamos edificar, no nos dejamos ministrar, no nos dejamos enseñar, no nos dejamos corregir, hermano. ¿Sabe? Muchas veces la gente piensa que estar en el camino de Cristo es estar en una iglesia, en una congregación, y que esta congregación prácticamente es un centro de madre, un club deportivo, un club social, lo que sea, donde aquí la gente piensa que la cosa es por votación o por lo que usted piensa. Si no se hace lo que usted piensa, se va, se enoja. Si usted es corregido, se va, se enoja. Si el pastor toma una decisión, se amurra, se enoja, se va. Si usted, hermano, está en el camino de Cristo, usted tiene que morir, escuche bien, usted tiene que morir a su propia voluntad. Déjese ministrar, déjese enseñar, déjese guiar
por la palabra del Señor en primer lugar. Pero la palabra del Señor no viene sola, por algo el Señor ha escogido a hombres y mujeres para guiar las iglesias. Y ahí hay un tema, hermano, hay un tema que hoy día lamentablemente lo vemos y que por eso hoy día el Evangelio está tan desprestigiado. Porque hay hoy día alguien que le pareció algo mal en una iglesia, pesca un grupo de gente y se manda a cambiar. Se van a otra iglesia o arman una iglesia nueva. Allá van a ir a hacer lo mismo y van a estar toda la vida haciendo lo mismo, porque son gente que si no aprenden a someterse, a morir a su propia voluntad, hermanos, lamentablemente les va a ir mal en este camino, van a estar detenidos, no van a avanzar. Esto también tiene que ver, hermanos, con esta propia voluntad, amados míos, de decir, ya, no quiero más con el pecado, yo no quiero más con la droga, no quiero más con el alcohol. Yo tengo que morir a esa voluntad humana, esa voluntad que hay en mí que, ay no, si me fumo igual un cigarrito, si total no pasa nada, me tomo igual unas chelas, si total no pasa nada, voy igual a un carrete, si quién va a saber que fui a un carrete. No, hermano, tenemos que caminar en santidad y eso es algo que tenemos que aprender. Dios nos ayude, porque es la única forma, hermano, de poder vivir en este camino que es Cristo Jesús. Amén. Hay que morir a nuestra propia voluntad. Amén. Dice, sin embargo, andar en el camino angosto no es una vida pesada. En realidad es todo lo contrario, hermano. Venir al camino angosto que es Cristo Jesús no es algo pesado. Todo lo contrario, nos quita un gran peso de encima, el peso del pecado. Mire, y si nosotros caminamos en santidad, si morimos a nuestra propia voluntad, si nos dejamos enseñar, ministrar, discipular, enseñar por la palabra, guiar por el Espíritu Santo, hermano, y vamos por este camino, ¿sabe? Estamos siendo librados de un gran peso de caer en la tentación del pecado. Cuando usted está bien en los caminos del Señor, cuando usted anda bien, cuando usted viene caminando bien por este camino, ¿se ha dado cuenta que viene la tentación y vienen muchas cosas y usted dice, no, con esa firmeza, no, yo no lo voy a hacer porque soy hijo de Dios. No, yo no lo voy a hacer porque yo amo a Cristo, porque estoy en su camino. Tengo que dar un grato olor, un buen testimonio, porque tengo que dar pasos de santidad, porque he entendido que estoy caminando por un camino que es un lugar santo. Por lo tanto, no. Pero cuando usted anda así, temblaré que por el camino viene la tentación y cae en el pecado. Cuando usted no muere a su carne, cuando usted no muere a su ego, cuando usted no muere, hermano, yo quiero que usted entienda algo. En la obra del Señor, la cabeza es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nos dejó este camino. En este camino tenemos que caminar. Y saben, sobre todo cuando se trata de temas de iglesia, amados míos, tenemos que tener mucho cuidado, porque no se camina a la pinta de nosotros, y es por eso que hoy día existen muchas iglesias, muchos ministerios, muchas congregaciones que hoy día no andan ni por las tapas de este camino. ¿Sabe por qué? Porque no han muerto a su voluntad. No, que nuestro ministerio es más liberal, no, que nuestro ministerio es más cuadrado, no, que nuestro ministerio es más pentecostal o es más espiritual o no sé. Y todo están buscando una forma de llevar el Evangelio de Cristo, siendo que el Evangelio es uno solo. ¿Dónde nos tenemos que concentrar? No importa la forma, lo que importa es el fondo de todo esto. Y el fondo de todo esto es que tenemos que estar en santidad, hermano. Por lo tanto, hay mucha gente que hoy día, liberales, que están levantando iglesias y que el fin de semana se juntan todos, hermanos, se emborrachan, los hermanos con las hermanas pinchan adentro de la misma iglesia, hermano. Hay un desorden hoy día dentro de la iglesia de Cristo, hermano, y ellos no están en el camino. Toman el nombre de Cristo para poder tener pero no están ahí, hermano. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Dios nos ayude y Dios nos guarde, hermano. Ayuda a entender, que Dios nos ayude a entender que vamos caminando por este camino y en este camino tenemos que ir en santidad. Dios nos ayude, hermano, es lo que más nos cuesta, andar en santidad. Dios nos ayude con esto, amén. Wow, ya avanzó el tiempo, hermano. Pero bueno, yo sé que usted está siendo ministrado
y está siendo enseñado, amén, y no vamos a parar hasta terminar el videito. Dice, acá está. Pero a este mundo no le parecerá bien nuestra decisión de entrar por la puerta estrecha y comenzar a caminar y avanzar por el camino angosto. Muchos de ellos nos ofenderán y nos criticarán por esta decisión. Miren lo que dice en 1 de Pedro, permiso de tomar agüita. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Me gustaría profundizar mucho más en este tema, hermanos, pero no quiero alargar el video. Pero algo importante que usted tiene que entender y saber: cuando usted está en este camino también se va a encontrar con algo, con el desprecio de las personas, sobre todo de la familia muchas veces, sobre todo cuando su familia no es cristiana y usted viene a Cristo. Usted se va a encontrar con el desprecio, con la burla, con la ironía, y ellos los van a atacar. Y ellos van a estar esperando que usted se caiga. ¿Sabe? Los ojos de ellos van a estar puestos en usted para que usted se caiga. Y el día que usted se caiga, se salga del camino, le van a decir: ¿viste? ¿Viste que no era tan así la cosa? Si todos ustedes son igual que nosotros. Por eso debemos marcar la diferencia. Por eso, hermanos, debemos cuidarnos en este camino. Por eso el Evangelio hoy día está tan desprestigiado. Por la gente que, hermano, quiere hacer lo que ellos quieren. Porque la gente se amurra, se enoja, se pone rebelde, porque la palabra los corrige y sienten que y se enojan y se mandan a cambiar y se van al mundo y comienzan a pecar y dan un mal testimonio. Porque muchas veces la misma gente que está dentro de las iglesias, amados míos, de repente los propios hermanos y hermanas hablan mal del pastor y de la pastora con otras personas. Hablan mal de sus hermanos y hermanas con otras personas. ¿Qué cree usted que va a decir esa gente que no conoce a Cristo? El hermanito, la hermanita. Más lo que pela a sus pastores, a sus hermanos, a sus propios hermanos los pela. ¿Cómo esa gente va a venir al camino si estamos, hermanos, dando un mal olor? Dios tenga misericordia de nosotros. Y esto muchas veces ocurre dentro de las mismas congregaciones, las mismas iglesias. No, la hermana, ¿te fijaste lo que dijo el pastor? ¿Te fijaste, el hermano, te fijaste lo que dijo el pastor, lo que hizo el pastor? No, este pastor está mal, no, hay que tener cuidado con este pastor. Yo creo que tenemos que irnos de aquí. No, yo creo que hay que decirle, pararle los carros. Dios tenga misericordia con nosotros, hermano. Esas actitudes es la que la gente está esperando afuera de ver en nosotros. ¿Para qué? Para apuntarnos aún más con el dedo y hacernos caer. Cuando a Jesús lo tomaron preso y cuando a Jesús lo castigaron y todo lo que hicieron, dice que de sus labios no salió ninguna queja, hermano. Dio un testimonio intachable nuestro Señor Jesucristo, el camino del cual hoy día estamos hablando. ¿Sabe? Nosotros debemos caminar por este camino sin quejarnos, sin pelar, sin hablar del otro, sin criticar, solamente disponer nuestro corazón para ser enseñado, vivir en santidad y avanzar por este camino. Amén. Dios nos ayude, hermano. ¡Wow! Y eso que es un discipulado nomás, hermano. Eso que es un discipulado nomás. Imagínese usted, realmente esto fuera tema de una predicación o de algún seminario, hermano, para la iglesia. ¡Oh, Señor! Dios mío, tendríamos que decir muchas cosas más. ¿Cómo nos pasaría la escofina al Señor a través de esto, no? Bueno. Vamos a ir a la última parte de este video. Me traté de apurar, hermano, así que no puede decir que
Porque hay hermanos que dicen que son muy largos los videos. Hablando recién del tema, ya, pero yo sé que aquí no hay ninguno. Lo bueno es que aquí, por lo menos en este discipulado, no hay ninguno de esos hermanos. Ya, la tarea, escuche bien la tarea que tenemos. La tarea es buscar en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios, ya, específicamente en los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mínimo, usted debe buscar 3 indicaciones que Jesús nos dejó para caminar y avanzar por el camino angosto. ¿Ya? Busque en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿cierto? En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué ahí? Porque estamos viendo únicamente y precisamente el camino, que es Cristo Jesús. ¿Ya? Después, con el tiempo, lo vamos a ir relacionando con el tema de la iglesia, de la congregación, de la comunidad de Cristo, de la familia de Cristo. Amén. Por ahora nos vamos a centrar en que Jesucristo es el camino. Amén. Por lo tanto, usted va a buscar en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Mínimo 3 indicaciones que Jesús nos da, ¿cierto? Para vivir para andar bien en este camino. O sea, Jesús nos dice tal cosa, ¿cierto? Jesús nos está enseñando. Por ejemplo, perdonar, ¿cierto? Cuando habla del perdón, que debemos perdonar a los que nos ofenden, no sé, a nuestros deudores. Un ejemplo estoy dándolo. Entonces usted lo busca donde está y lo pone ahí, ya, primera de, no sé, en Mateo 23, versículo 4, no sé, por ponerle un ejemplo. Ahí sale una recomendación, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no sé. Son indicaciones que el mismo Jesús nos dio para caminar por este camino. Identifique por lo menos mínimo 3. Si usted puede identificar más, hágalo. No hay límite. Si usted identifica 10, amén. Si usted identifica 100, amén. Está en la libertad de poder hacerlo usted. Amén. Mientras más indicaciones encuentre, ¿cierto?, que Jesús nos dio para avanzar en este camino, más bendecido va a ser usted. Más va a crecer usted. Amén. Así que usted lo hace, lo anota en un cuadernito y le saca una fotito y me lo manda al WhatsApp. ¿Ya? También lo puede hacer por audio, ¿cierto? Usted lo graba en audio, Mateo capítulo tanto, versículo tanto, lea el versículo nomás, ya no lo explique. Si yo necesito que usted bíblicamente, ¿cierto?, tome en este caso la Biblia, el Nuevo Testamento, vaya a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, ¿cierto? Y allí usted busque mínimo 3 indicaciones que el mismo Jesús nos dio, ¿cierto? Indicaciones que nos dicen cómo debemos avanzar y caminar por este camino del Evangelio, su camino, el camino que es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, amados míos, y yo los dejo cordialmente invitados a hacer sus tareas y a estar en contacto durante la semana. Amén. Y nos encontramos la próxima semana con el siguiente video, con la siguiente clase de este discipulado. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos. Bendiciones.